Muy buenas noches, bienvenidos a Capricultura 360. Les saluda Giovanni Rodríguez de Finca Buenaventura de Tecalobre, Veraguas, Panamá. En esta ocasión, como todas las intervenciones nuestras, posiblemente más adelante estaremos en compañía de John Jairo Ocampo de Finca Caprinamá, de Bongacentro de Capira, Panamá Oeste, Panamá también. El día de hoy estaremos conversando sobre la capricultura en tiempos de incertidumbre, sequía, conflictos internacionales, futuro y sistema reproductivo, nuestro sistema reproductivo. Así que acompáñenos durante esta transmisión porque estaremos analizando todos estos cambios en nuestra finca y qué podemos hacer para adaptarnos a estas nuevas realidades. ¿Ya? Eh, Hoy el productor caprino está enfrentando realidades distintas. O sea, no estamos viviendo claramente el cambio climático. El clima está siendo inclemente en este momento. Todas estas condiciones, bueno, naturales, hay veces pues las podemos, digamos, tratar de mitigar, pero como quien dice, una golondrina no hace verano, podemos por lo menos hacer los esfuerzos por tratar de mejorar esa condición que tanto la gran industria, las personas que no tienen pues esa condición de querer conservar, pues perjudica a muchos. Los insumos aumentan, los concentrados cada vez cuestan más y las fincas están produciendo entonces al límite. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué está pasando esto? Entonces son situaciones que muchas veces eh, no nos adaptamos, no vemos qué podemos hacer de manera preventiva y no nos preparamos para eso. Entonces, ¿es solamente la sequía? ¿Es solo un problema económico? ¿O estás entrando en una nueva realidad productiva? De repente un poco de ambos, ¿no? Y entonces ahí es donde debemos nosotros, por experiencia en algunos casos, otros pues porque estamos viendo situaciones en otros países, cómo, cómo podemos mitigar situaciones como esa, ¿no? Entonces el mundo cambió y nuestras fincas lo están sintiendo y lo están sintiendo en diferentes formas, sobre todo la parte productiva es la primera que eh, nos, 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 nos afecta porque obviamente ahí es donde está el retorno o parte del retorno de de lo que nosotros requerimos para continuar en este caso. Entonces se une todo, el fenómeno del niño que está atacando eh, en esta ocasión con con un porcentaje bastante alto, bien fuerte. Al menos por acá yo estoy en el área centro de Panamá, a pesar que estoy por el área de Calobre, que se supone que es un área alta, pues yo todavía no llego a esa altitud, por tanto, pues yo lo estoy resintiendo mucho, las lluvias no llegan, de repente cae una lluvia cada mes. La última cayó creo que hace como casi, sí, ya casi 4 semanas. No ha caído más. Se presenta una mañana bastante nublosa, con condiciones de posibilidades de lluvia, pero entre 8 y 9 de la mañana todo desaparece y vuelve a su estado normal de un sol fuerte, no hay brisa y todo eso va haciendo pues que las cosas se vayan poniendo un poco más complicadas. Obviamente, menos lluvia, la calor se intensifica. Eso altera la parte del estrés de las cabras, todo eso. Y hablando de cabras, nosotros, porque estamos en el punto de las cabras.
Obviamente nosotros no percibimos otro, pero esto tiene que estar en todos los rubros de donde hay animales vivos. Tienen que tener pues condiciones similares, lo que de alguna manera pues no han tenido la posibilidad o bien la creatividad de ver cómo se mitiga esa situación. También hay guerras, conflictos, temas globales, que era lo que se mencionaba como otra parte de los conflictos internacionales. Todo eso aumenta las condiciones negativas o perjudiciales que perjudican pues a nuestros proyectos caprinos en este caso, ¿no? Porque o sea, en la anterior que todavía está funcionando, funcionando, eso todavía no ha habido tregua, en este caso en la de Ucrania con Rusia. En ese punto, pues, afectó mucho más la parte de los fertilizantes, la urea, todos aquellos insumos que requieren los países como nosotros, que somos importadores de todo este tipo de material eh, importante para la producción agropecuaria. Entonces, todo eso ha venido desde hace ya 2 años, 4 años, y eso va afectando poco a poco. Aumenta el transporte, el petróleo más caro en este caso, por la que está recientemente entre Irak, Estados Unidos y Israel. No vamos a hablar de geopolítica, sino simplemente de las consecuencias que nosotros estamos sintiendo como daño colateral de, eh, de estos conflictos, que aunque están a mucha distancia de nosotros, pues nos estamos viendo afectados, aunque no parezca. Hay veces nos quedamos en el que, bueno, eso está por allá, y pensamos de cierta manera que si no cae un misil, no nos afecta, no, muy por el contrario, estamos, como quien dice, pagando los platos rotos de aquellas situaciones. Entonces, son elementos que tenemos que ir considerando porque el transporte es más caro, los fertilizantes se encarecen, el concentrado por los insumos que requieren también se encarece, eh, pero no lo separa. Entonces, tenemos que continuar y todo eso va creando pues una situación que se conecta, digamos, en negativo, porque de cierta forma, aunque los conflictos por un lado se ocurren a kilómetros, terminan impactando directamente el costo para producir. En este caso nosotros la leche en Panamá. El fenómeno del niño, que aunque de repente hay países que no comparten el tema del calentamiento global, de la mitigación, digamos, de la gran industria en cuanto a las emisiones de gases y todos esos elementos, igual lo que tenemos siendo nosotros uno de los países con carbono negativo, igual nos está afectando, o sea, nos estamos viendo duramente impactados por este fenómeno en este caso. Y por la parte natural y por la parte conflictiva, por el otro tema. Entonces, ¿qué puede estar ocurriendo en nuestra finca? Tanto lo principal es el desgaste, la pérdida de banco de proteína. No hay humedad, tenemos que recurrir a riegos. Entonces, esos riegos, de cierta manera, pues ya he tenido conversaciones con algunos eh, productores de otras áreas y se están viendo pues la preocupación porque los ojos de agua, las fuentes, digamos, subterráneas en este caso, se están viendo disminuidas considerablemente. Ya para estas alturas, ya esto había indicios, pues, o indicios más bien, ya se daban lluvias y eso empezaba pues a recuperar pues las fuentes de agua que no se está dando en este momento. Ya estamos en las postrimerías del cierre del mes de mayo y lo que se perfila es que junio se mantenga bajo la misma condición y parte de julio. Entonces, cuando eso, digamos, se revierte o ya empieza a tomar su cauce natural de que vienen las lluvias, entonces ahí puede surgir entonces una condición diferente en donde va a haber demasiadas lluvias en corto tiempo
y también puede llevar digamos, saturación de suelos y todas esas cuestiones que también afecta la parte de la producción, en este caso de pastos para nosotros, pastos y bancos de proteína para el mantenimiento de estos animales. Entonces, la escasez de agua es el primer afectado, ¿no? Eh, por ende, no hay agua, no va a haber pasto. Las cabras producen menos si no hay alimentación. Su condición también va perdiendo vitalidad, se van poniendo más delgadas, va bajando su condición. Por ende, la producción de leche va a ser menor. Entonces va a ir a depender un poco más del concentrado. Si no nos hemos preparado, depende más del concentrado. Lo que ha aumentado los costos por el otro propósito, entonces, o por el otro conflicto. También entonces nos vemos afectados en el bolsillo y empieza el estrés del productor por un lado, pero el estrés de los animales por otro también es digamos, una causal que ese estrés calórico también limita un poco pues la parte reproductiva. No entran en celo, ni la hembra ni el macho, por más que tú lo trates de manejar a nivel vitamínico. Hay veces pues no levantan por el estrés calórico que tienen cada uno de estos de, de los animales a raíz de estas condiciones, sobre todo pues en la parte física. Entonces, eso realmente es lo que nosotros eh, tenemos que analizar, cómo podemos enfrentar a situaciones. En este momento no podemos, por decir algo, eh, hacer ya casi mucho porque no nos preparamos a tiempo, probablemente. Habrán algunos que sí se prepararon y tuvieron pues la facilidad o bien la visión de poder pues tener pues cierta creatividad de poder tener y almacenar en estos casos eh, digamos en silaje, lo que tienen pues terreno para poder hacer estas conservaciones, cosa de que se puedan, digamos, avanzar un poco en el tiempo con una sostenibilidad nutricional un poco más efectiva que solamente manejándose con lo que se tiene, digamos, en el terreno, ¿no? Entonces, ese es el verdadero problema, es la dependencia, si lo vemos así, es la dependencia, porque dependemos lo que en verano pues no se lograron, digamos, apetrechar o conservar pacas en un seco, que es lo que se considera, o ensilaje. Si tienes una buena fuente de agua que puedes estar, digamos, haciéndole riegos a tus pastos, probablemente se mantengan, pero igual no es no es la productividad real que se va a tener cuando no es un cultivo que de cierta manera pues lo estamos viendo bajo ese esquema porque no es frecuente que se esté digamos, tirando el ruedo. Y si no tienes el agua suficiente, tampoco vamos a poder lograr esa recuperación. Entonces, eh, más allá que la sequía, puedes decir que es un problema, pero yo creo que el problema lo tenemos que afrontar de una manera diferente, la dependencia como tal. La sequía, o sea, siempre existido. Es lo que tenemos lo primero que tenemos que entender o aceptar. Siempre ha existido. Nosotros tenemos que ver cómo cambiamos la dependencia de esos insumos o cómo afrontamos ese tema, ¿no? Porque aumenta la sequía, viene la parte de la importación. Por lo menos nosotros necesitamos los concentrados o utilizamos mucho los concentrados, pero esos concentrados requieren de maíz, requieren de soya, requieren de materiales vitamínicos o le llaman núcleos,
que son los que contienen estos elementos y micro y macroelementos que se le mezclan al concentrado, todo eso tiene que ser importado. Entonces, al ser importado, los costos aumentan, dado al aumento del combustible, dado al conflicto, digamos, los conflictos de guerra, independientemente donde se estén suscitando, pero sí nos afecta. Inmediatamente, pues el precio se ve alterado, se puede hablar un 2, 3% de de lo que estás pagando en un momento, ya eso crea una merma o crea una fuga de dinero en los ingresos en cuanto a la sostenibilidad y la productividad de la finca, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos, digamos, que buscar? O sea, la adaptación. Ya, ¿cómo nos adaptamos? Entonces, bien, a ver qué podemos afrontar sabiendo que ya la sequía existe, sabiendo de que no han cambiado las, esto, esas condiciones del tiempo. O sea, se incrementan un poco, pero por otro lado, siempre ha existido. Entonces tenemos que buscar preparar, producir alimento dentro de la finca. Bueno, esa es una parte. ¿Cómo podríamos hacerlo? Digamos, los que tienen algo de espacio de terreno, podrían sembrar maíz para ensilar, pero entonces tenemos que aprovechar la parte eh, eh, de invierno para no tener que incrementar los gastos en cuanto a al riego, en este caso. Entonces, pero prepararnos previamente para poder dar ese paso de una manera más sostenida dentro de llevar pues nuestra finca. Si tenemos pasto y logramos hacer pacas, bueno, también prepararnos en ese sentido. Ya en este momento se está tornando un poco difícil conseguir pacas, al menos acá en el área de Veraguas, es un poquito más complicado. Está aumentando evidentemente el precio de la paca, todo eso incrementa. Si nosotros pudiésemos hacer un siembro un espacio dentro de nuestra finca para hacer pacas, bueno, sería muy efectivo o bien muy beneficioso para nosotros entonces tener esa posibilidad de avanzar un poco más y estirar un poco más aquel conflicto que tengamos en cuanto a la necesidad pues de los de la alimentación de nuestros animales. Entonces, esa es una cuestión, o sea, buscar animales también con más rusticidad. Con más rusticidad, es decir, hay veces nos vamos mucho por mejorar la genética, sí, pero dentro de esa genética, cuando más puro es el animal, también son más susceptibles a diferentes condiciones. O bien, si vamos a meter ese tipo de genética que sea un poco más resistente a la parte del trópico, a la parte de la temperatura, que esos estreses no le afecten tanto, entonces por ahí es parte de la manera de ir con miras a tener esa resistencia a este caso, a este punto, como es el caso de la sequía, sobre todo. Entonces, en tiempo de invierno, buscar las posibilidades de hacer cosecha de agua o captar agua cuando hay mucha lluvia. O sea, ya ahí sí requiere pues de inversión si no hay, digamos, algún tipo de ayuda por parte del Estado, en donde den algún tipo de apoyo para la construcción o confección de abrevaderos para colectar agua. Y eso lleva un trabajo bastante fuerte, dependiendo la finca donde esté. Si nosotros la vamos a hacer, hay veces no cuesta ni tanto la hora de construir el embalse. Hay veces cuesta más el traslado del equipo. Entonces, si pudiésemos acercarnos a alguna institución
del Estado que tenga, digamos, planes para mitigar el tema de la sequía y el tema del cambio climático. Entonces pudiésemos anotarnos en eso para que se haga un abrevadero y poder captar agua, ya sea para manuales o puede ser también para riego. Ahí en algunas instituciones, en algunos países, las instituciones pues tienen esa manera de apoyar al productor para que tengan pues la facilidad de obtener pues un abrevadero. Eso es importante. Entonces, eh, asociarse también funciona dentro de todo, pero más bien tenemos que ver cómo realmente eh, levantamos esa condición de poder mitigar ese tema o también sobrellevarlo, más bien que mitigarlo, porque nosotros no vamos a mitigar, mitigamos hacia nosotros mismos, pero tenemos que ver eso, buscar la forma, hacer ensilajes, hacer pacas, que es lo que más, y también tener la captura de agua, que de eso también depende. Si podemos hacer, se puede hacer un abrevadero, puedes capturar agua en invierno, entonces de eso, logrando hacer riegos, podemos estirar un poco más el pasto para poder pues afrontar y darle pues una alimentación a los animales que su retorno en cuanto a la productividad no se vea afectado de manera esto muy marcada, que es donde se da esa situación. Entonces, eh, tenemos que manejar esos temas. Nosotros, hay veces no consideramos de cierta forma cómo, cómo eso nos puede afectar. Vemos un día a día. Hay veces pasan situaciones y no canalizamos eso en el tiempo, que se puede volver a suceder, que nos enseñe a estar preparados para situaciones fortuitas, o sea, como en el caso de los conflictos, en este caso bélicos, todo lo que nos ha traído en cuanto al aumento de los costos, en este caso de combustible, que nos afecta directamente y en todos los ámbitos, porque inclusive los que no están cerca de sus fincas tienen que trasladarse, eso aumenta en una cadena, aumenta todo, aumenta el costo de movilidad, aumenta los insumos, ya sea llanta, ya sea lubricantes, aumenta el traslado de los insumos para el consumo acá, para hacer las diferentes mezclas de concentrado, las formulaciones, aumenta el costo de la producción de esos concentrados, aumenta el costo del traslado de esos concentrados a las tiendas, a los centros comerciales, y nosotros terminamos pagando eso. Esos costos los terminamos pagando. Un saco de concentrado que te puede estar costando 18, $19, facilito en este momento tiene que estar llegando entre 20 y 21. O sea, esos elementos, esas condiciones, debemos nosotros buscar la forma. Por un lado, si fuera posible, eliminar o digamos disminuir la dependencia del concentrado, sería fabuloso, pero ya eso te lleva a que debemos ser mucho más eficientes, sobre todo porque no podemos tener un banco de proteína con una sola variedad para poder ofrecerle diferentes tipos de nutrientes, eh, poder tener la visual y empezar a tener esa experiencia de camino para, eh, para el ensilaje, ¿verdad? Cosa de que tengamos esa fuente de energía, porque el ensilaje, en este caso maíz, como encierra el grano, esto da el aporte energético al animal para que pueda, pues entonces, procesar toda esa biomasa y esto transformarla, pues, en este caso leche, que nosotros nos dedicamos a leche, pero de ahí leche, carne, todos esos elementos o todo ese rubro
al que se dedique cada uno, ¿no? Entonces, eso tenemos que ir poco a poco, esto, concentrándonos en cómo vamos a planificar el, el- el, eh, el próximo, el próximo año, porque no podemos decir que el próximo fenómeno del niño en este caso, o el próximo conflicto, o sea, los conflictos que hay están vigentes. Todos los días se dice que sí, que ya estamos más cerca de una tregua, pero eso no es tan real. Ojalá fuera así, pero no es tan real. Y eso, se cierra ese conflicto hoy y de seguro mañana eso no va a bajar. Se va a mantener ahí porque eso lleva un proceso de normalización y esa normalización sigue afectando la parte de los insumos que nosotros tengamos que comprar. Como le dije en un inicio, Panamá es un país netamente importador. Entonces, como se da esa situación, nos vemos duramente afectados en cuanto al aumento de los costos de los diferentes rubros, ¿no? Entonces, si tenemos menor producción de leche, obviamente va a haber menor ingreso, los animales se desmejoran. Tenemos que también empezar a mirar, bueno, si nosotros producimos eh, s- según la cantidad que tenemos, entonces ir mejorando la genética, sí, pero con la condición esta de no perder de vista la rusticidad de nuestros animales, que sean más tolerantes en cuanto al calor, a la alimentación, que no se degraden tan rápido, pero tener eso siempre en cuenta. Estos elementos, tanto la parte eh, nutricional por la sequía, la parte de concentrados, no podemos estar lejos de eso. Las cabras, sobre todo las productoras de leche, requieren de una nutrición variada. La cabra, aunque, o sea, también tenemos una probable ventaja. ¿Cuál es la probable ventaja? Que la cabra se adapta mucho a las condiciones adversas, pero no por eso vamos a tener que, bueno, sí, no importa, la cabra come tierra, come palo, qué sé yo. No, o sea, lo que sí es que aprovecha mejor los nutrientes, aun cuando estemos en etapa digamos, de precariedad. Tampoco es que se echa a morir tan fácil. Entonces, todas esas condiciones, digamos, vamos a decir que agarramos un rubro de repente bendecido por ser un rubro que de una u otra forma esto se adapta a las condiciones, si bien es cierto, por los lados de África, de Medio Oriente, lo que se maneja es cabras, más se maneja cabras. Entonces, usted las ve por ahí en algunos documentales, las condiciones que se ven en el entorno, unas condiciones agrestes bien, bien marcadas, por no decir desiertos, y que comen ahí. Entonces, esa es una pequeña ventaja que pudiésemos tener, que los esfuerzos que hagamos son muy beneficiosos, por mínimos que sean. Pero sí tenemos que estar claros que esto debemos de una u otra forma empezar a mirar todos los elementos que pueden afectar en condiciones adversas. Sí, obviamente, en los temas de conflictos que se puedan dar, ya sea bélicos o de otra índole, eso no lo podemos, digamos, predecir ni por lo menos tener pues una pizca de información que dice, bueno, va a pasar a tal día, pero sí podemos tener ya por las estadísticas, los análisis numéricos en cuanto al tema climático, sí pudiésemos en un momento dado, digamos, tratar de enfrentar o bien planificarnos para que ese fenómeno, en este caso fenómeno del niño que se está dando, o ese fenómeno climático, nos afecte fuertemente. No es mentira que decir que, no, pero ya a mí no me va a afectar. No, sí va a afectar, pero que sea lo menos posible. Pero para eso tenemos que estar pendientes precisamente de los pronósticos y todo lo demás. A veces somos escépticos
porque decimos, algún analista climático te dice, bueno, mañana no llueve y llovió, o mañana va a llover y no llovió. Entonces ya tenemos nos damos ese golpe de pecho y decir, nah, no, pero es que esa gente no tiene aciertos. Muchos dijeron que el fenómeno del niño en esta situación no se iba a dar, que estaba o se malinterpretaba porque estaba diciendo que todavía no estaba en firme la condición. Pero cuando se dio, ¿qué pasó? Ya, estamos en eso, estamos pasando una situación bastante crítica, que no es solo Panamá. Hay lugares que, en este caso, los que tienen un poco más de altura, tienen pues ciertas bondades en cuanto a que todavía les llueve o se mantiene un grado de humedad suficiente como para mantener los pastos, pero no todos estamos en esa condición y precisamente este es el punto que hablamos. O sea, no quiero llegar, digamos, a comparar que yo diga, bueno, hay que estar preparados para la sequía y salga diciendo, pero aquí no llueve, aquí sigue lloviendo. Bueno, entonces tú no entras en ese paquete. Entonces tú tienes pues esa bendición que a ti todavía te cae lluvia, acá a nosotros no, realmente. Yo estoy a más o menos de mi residencia permanente a la finca, estoy aproximadamente 45 minutos. Por tanta vuelta que debo dar, aproximadamente unos 20, vamos a poner unos 30 kilómetros, un poco más. Y aquí llueve a cántaros a veces, ha caído un par de días de lluvia a cántaros y allá nada. Y estamos así, si es lineal, de aquí a la finca, de manera lineal son 4 kilómetros. Por las vueltas obviamente se aumenta grandemente, ¿no? Pero no llueve. Últimamente amanece con unos grandes nubarrones, se estila como que va a llover, pero no cae. Golpe de 8 o 9 de la mañana, todo se fue y lo que viene es un gran sol, que ni brisa hace para decir que va a bajar un poco la temperatura, aunque la brisa afecta mucho más los pastos, que los reseca. Así que son situaciones que nosotros debemos estar preparados, tenemos que estar preparándonos en momentos donde hay suficiente agua, haciendo eso la visual, aprender a hacer silos. Obviamente eso te va a llevar a tener que adquirir, ya sea de manera propia o alquilada, o bien, reitero, por la parte de las entidades de la cartera agropecuaria, llámese acá en Panamá, ciertos lugares tienen equipos que te pueden facilitar. Obviamente tú pones los insumos, hay algunos que son eléctricos, hay otros que son más solo de la parte de combustible, que ya después te pueden facilitar eso para que tú hagas el picado y ya pues entonces tú haces los ensilajes. En este caso ensilajes se pueden hacer en las bolsas de ensilaje. Algunos lo hacen en tanques, estos tanques de 200 litros, que lo que sí es que en estos casos nosotros usamos acá ensilaje de maíz, algunos lo hacen con otro tipo de grano. Entonces el ensilaje de maíz lo que hace es que lo pica, lo va echando por capas, entonces le rocea un poco de melaza diluida, le echa otra capa, lo va presionando y así por capa le va echando en melaza. Y así pues en tanque se almacena un poco más confiable porque no tiene problemas de hormigas, no tiene problemas de ratones, porque se da mal cerrado también, empieza a crear hongos, o lo pusiste en un lado, se pasó alguien, rompió el cartucho, aunque esos cartuchos creo que están como en 50 micras, una cuestión así, que son bastante resistentes, pero nunca falta algo que pase y se te puede dañar parte del silo. Hablando de los silos, porque digamos, en el caso nuestro, vamos a hacer silos con un poco volumen, por decirlo algo, ¿verdad? No vamos a hacer un silo que los van haciendo en el suelo y le pasan un recto por encima, ¿no? Porque estamos hablando de cabras, porque los proyectos de cabras son generalmente pequeños, hablando de unos 50 a 100 cabras lo máximo.
ya al máximo otro tiro. Yo llegué a tener 150, de 150 a 175 animales. Eso, ay, Dios mío, nos sentíamos grandes porque teníamos ciento tantos animales, pero después nos dimos cuenta que eso era como un golpe bajo porque no, no es sostenible en el tiempo. Tienes que ver la producción, tienes que ver ciertas cosas que a veces no te dan los números. Entonces, para eso hay que pasar a ser eficiente, teniendo menos animales, teniendo mejores genética en cuanto a la parte de productividad. Y eso te ayuda también a reducir los costos. Imagínate que tú estés produciendo 40 litros, no tienes dónde colocarlo, colocas 20. Entonces, ¿qué hace con esos otros? Terminas haciendo, ojalá y sea así, pues una donación a algunos de estos lugares benéficos para, para alimentar niños, pero no es el norte al que nosotros estamos proyectando, porque necesitamos ese retorno. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Y todos esos animales ordeñando, no vamos a tener eso y eso lleva gasto en insumos, gasto en alimentación, gasto en medicación, gasto en mano de obra. Entonces reducimos todo eso, eso ayuda a mitigar un poco el consumo de biomasa, el consumo de concentrado, obviamente también la parte de medicamentos, que los medicamentos no se hacen aquí tampoco, los medicamentos también son importados y todo eso acarrea un costo porque se van aumentando, de algún lado se van a sacar los costos del aumento de combustibles y demás. ¿Quién nos paga? El productor. No estoy haciendo una crítica porque esa es la comercialización es de esa forma. La paga el productor. Y si usted le asuma ese gasto que usted está haciendo, a nosotros nos cuesta más de repente agarrar un producto y elevarle el costo. Máxime que nosotros estamos peleando con una cultura de consumo, subirle un costo, un porcentaje al producto, digamos, terminado de de nuestro catálogo de oferta. De repente se nos reduce un poco la clientela y todo eso va en un efecto dominó que nos puede llevar a una condición que de una u otra forma nos puede, como quien dice, llevar a quebrar, pues a dejar el negocio y salir de eso. O sea, no con eso, bueno, bueno, venderé las cabras y ya me quedo en el terreno y ya veré qué hago después más tarde, nada más para no seguir gastando. Pero si nos preparamos con tiempo, de repente afrontamos de una mejor manera estas condiciones adversas, en este caso de la sequía, porque la parte de los otros insumos, eso escapa de nuestras manos, no podemos hacer muchas cosas más allá de poder, digamos, prepararnos con diferentes, digamos, bancos de proteína para analizar un poco, ser un poco más agricultores, para analizar la potencialidad, primero que tiene el suelo, porque si el suelo no tiene las condiciones o la cantidad de nutrientes necesarios para satisfacer las necesidades de la planta, entonces igual la planta, por más que una planta diga que en el librito dice que tiene 20% de proteína, 28% de proteína, si su suelo es carente, la planta igual también va a reflejar lo mismo, va a estar por debajo de 15, 14, 18, 10, por ahí abajo, y que se va a tener, entonces vamos a tener que empezar a ser agricultores para tratar de tener pues eh, ese beneficio en cuanto al retorno, ya sea utilizando la caprinasa, que sería lo mejor para no tener que, pues si vamos a usar fertilizantes y todos aquellos insumos que se usan, eh, vamos a terminar en lo mismo, porque entonces nos va a aumentar los costos de producción de forraje de banco proteína. Entonces, eso tenemos que aprender a hacerlo para tratar de mejorar los suelos, ser amigables con esto. De cierta forma, también logramos con eso que nuestra materia prima, en este caso la leche, venga, digamos, cuasi orgánica, porque no estamos usando ningún tipo de químico, o ya sea en abono, ya sea en otra, sino a través de la caprinasa, de los desechos orgánicos de nuestros animales. Entonces, eso tenemos que aprenderlo para tratar de mejorar el suelo y también darle
un mayor fortalecimiento a la parte proteica, a los aportes que brinda nuestro pasto, nuestro forraje. Entonces, eso tenemos que nosotros llevarlo muy claramente, que es lo que el norte de, de este tema, considerando que eh, tenemos que enfrentar y prepararnos para situaciones que ya se tienen, digamos, eh, estadísticas que se dan cada cierto tiempo, que ya son, digamos, frecuentes o bien cíclicas. Entonces, al tener eso pendiente, entonces debemos ser un poco, ser más proactivos y empezar a tener esa creatividad de estar pendiente con nuestros, nuestros siembros y así tener, obviamente, menos riesgo cuando se está, y si se dan situaciones ya en las cuales nosotros no podemos intervenir, tipo los conflictos que se estaban mencionando, podemos de cierta forma mitigar o sobrellevar de una mejor manera esos incrementos de, de costos en cuanto a la alimentación y nutrición y, ¿por qué no?, de la parte sanitaria de nuestros animales. ¿Hay elementos? Sí hay. ¿Hay condiciones? Siempre va a haber. ¿Hay cuestiones adversas? También las va a haber. Entonces, dentro de las que son cíclicas, de las que nosotros podemos hacernos de información, como en el caso de de los diagnósticos de, de las consecuencias climáticas, entonces prepararnos previamente. Ya para el otro año se están dando algunas informaciones, qué es lo que puede venir y todo eso, entonces nosotros debemos prepararnos. Y eso creando como una rutina dentro de nuestro hacer, cómo vamos a enfrentar eso, que ya no lo haríamos, si lo hacemos de manera regulada, ya no lo haríamos, digamos que, para fenómeno del niño o para cuando aparezca, sino como es de manera regulada, eso nos ayuda realmente a ser menos dependientes de consumir de un tercero, porque no es solamente, porque no es solamente, digamos, que vamos a consumir de los concentrados, sino consumir de un tercero como tener que comprar enolaje, comprar paca. Si nosotros podemos tener nuestra propia producción de heno, de ahí no tenemos que comprarlo. Los costos se disminuyen considerablemente. No es que va a ser regalado, obviamente, porque tienes que hacer el corte y ahí si no tienes el equipo para cortar la paja, y ahí, pero ya es menos lo que tienes que pagar. La confección de la paca es otro cuento, ya si lo haces de manera manual, requiere recursos, muchos recursos, porque hacer paca de manera manual, por más bonita que hay veces vemos en los videos que tiene un equipo, un cajón donde le mete y toda esa cosa. Cuando tú haces una paca de si terminas esa paca, ¿cuándo vas a terminar de hacer cierta cantidad? Eso es como para tener conocimiento cómo se puede hacer y a una menor escala, es mi punto de vista. Yo cuánto pudiera hacer o cuánto puedo conseguir personas para hacer una 20 30 pacas al día. Primero cortar esa paja para dejarla de reposar para después. Ya. Yo no lo he hecho, pero yo considero que como quien dice, no, zapatero a su zapato. O sea, si yo me dedico a esto o me dedico a aquello. Entonces, si yo tuviera eso, o independientemente, cuál fuera, digamos que una paca me puede estar saliendo en, en unos 50 $2, es mucho más barata que estar comprando en 4 y 5. Pero ya yo estoy preparado, entonces los costos se me reducen. De cierta manera, es ahí donde yo considero que debemos estar enfocándonos para prepararnos a estas condiciones que son cíclicas, no a la de conflictos que se pueden dar, en este caso precisamente bélicos, no a esos precisamente, pero porque esos no son manejables por nosotros o nosotros no lo podemos, eso puede dar en invierno,
se puede dar en verano, en la parte acá nuestra, que le llamamos temporada seca o temporada lluviosa, eh, lo podemos hacer de esa forma. Pero sí tenemos que preparar, estar con la visión de que las partes cíclicas lo podemos buscar. Entonces, hagamos, por favor, ese análisis dentro de lo que podemos ver, busquemos la finca, dentro de la finca lo que tenemos, por muy grande que sea o por muy pequeño que sea el espacio donde nosotros tenemos nuestro proyecto, dividámonos en manguitas pequeñas, corrales, qué sé yo, para los que tienen los animales estabulados, para los que no, bueno, hagan entonces mangas para ir pasándolo esto de manera controlada, cosa de que se pueda manejar eso y haga un mejor retorno. Entonces ahí sí van a tener que utilizar para mí la forma de hacer un abrevadero y todo lo demás para cuando pase el animal por ahí, entonces y haciéndole los riegos eh, frecuentes que vayan detrás de los animales para ir reponiendo la manga en donde ya pasaron. Pero eso podemos nosotros preparar, tratar de controlar eso para no caer en el mismo vicio de que cada vez que llega un verano tenemos que estar pensando en que hay que ver dónde están las pacas, hay que ver cuánto cuesta la paca, el concentrado si va a subir o no va a subir, pero sí podemos hacer eso. Tratemos de cierta forma buscar esa iniciativa o ese análisis que podamos hacer eso, o sea, buscar dentro del entorno qué son los forrajes blancos de proteína que son más resistentes al- al- a las inclemencias del tiempo y que esto nos ayuda a tener eso. Por lo menos el botón de oro es resistente. La leucaena es muy resistente también. Es en este caso por Panamá. Si nos vamos a lo que son de acá de Panamá y van hacia el área de Los Santos, Azuero, la leucaena es una plaga. Se va por la orilla y usted ve leucaena por toda la orilla de la calle. Yo no sé si es que las, la cargaran como cargan maíz, que se va regalando por los camiones que van transportando, porque hay leucaena por todos lados. Y es muy, muy, muy resistente. El balo también es resistente, que es el matarratón. Se puede de cierta manera también sembrar balo, unos cuadros, no sé, pequeños para, para hacer mezclas. No podemos darle demasiada proteínas de cada uno porque cada eh, forraje que sea alto en proteínas tiene sus condiciones adversas al animal. O sea, el botón de oro, por mucha proteína, no le puedes dar siempre botón de oro porque termina amargando la leche. La leucaena termina dándole como efecto abortivo. El balo tiende a ser como, pone al animal como muy nervioso. Entonces, sí tenemos que tener ese cuidado, pero podemos hacer ese tipo de siembros para tratar de sobrellevar estas condiciones adversas a las que estamos enfrentándonos en este momento, que escapan de nuestras manos porque, digamos, el cambio climático, ¿qué podemos hacer con el cambio climático? En mi parte yo me la paso reforestando en mi finca, siembro un árbol, siembro algún bosquecito, pero eso es como el colibrí tratando de apagar el fuego, ¿no? Hay un fuego inmenso y el colibrí va al charquito y va a echar para apagar el fuego, ¿ya? Esa es una metáfora que hay por ahí, una leyenda, que lo criticaban porque yo estaba haciendo mi parte, ¿no? Entonces yo puedo hacer mi parte, pero eso no es lo que me va a mitigar 100% esta condición que se viene pues incrementando en el tiempo. Pero como le decía hace un rato, si es cíclica, entonces procuremos estar preparados para la siguiente venida. Probablemente el otro año no vuelva, que dice que un año niño a otro año niña, entonces llueve demasiado.
O bien no es que llueva demasiado, sino que las veces que llueve, llueve demasiada cantidad, demasiados milímetros por metro cuadrado, que lo que hace es que crea una saturación del suelo, entonces vienen los deslizamientos, lo del borde del río, una serie de cosas que se va afectando. Si no hay uno, hay otro. Entonces tenemos que estar buscando prepararnos para eso. Pero si nos preparamos para la sequía, seguramente eso nos va a ayudar mucho también para los otros efectos, en este caso, los efectos de conflictos bélicos, de conflictos entre otros países que de cierta manera pues alteran, como lo dije hace un rato, por la característica nuestra, que es un país netamente importador. Y sobre todo, cada insumo que nosotros compramos se ve afectado por los altos costos de transporte. En este caso, mucho, que es el masivo, que es el transporte marítimo. Entonces, si nosotros aprendemos a sortear eso, bajamos un poco los riesgos y creamos, al bajar los riesgos, creamos tranquilidad en el productor. Se baja mucho el estrés, tanto nosotros como las cabras. En este caso, hablando de cabras, porque van a estar mejor alimentadas, van a soportar un poco más las condiciones, pero ahí nos vamos. Si nos vamos a salir un poco de la dependencia del concentrado, si lo necesitamos, seguramente en volúmenes bastante pequeños, que de cierta manera pues nos afecta pues lo menor posible. Entonces son situaciones que debemos estar claros, buscar la manera de lograr esa, esa visual de nosotros siempre estar pendiente de qué es lo que va a pasar. La parte climática hay, digamos, pronósticos. Esos pronósticos nos ayudan a estar preparados. En esta ocasión, mucho se dijo que venía el fenómeno del niño, algunas veces se decía que no, pero ya estaba en su parte cíclica. Si nosotros no nos preparamos para su llegada y no se da, entonces salimos ganando, pero estamos preparados. Entonces, procuremos de una u otra forma, aprovechando la coyuntura de este impasse o de este mal momento, de analizar nuestros proyectos, buscar la forma de planificarnos e ir organizando esos elementos necesarios para afrontar en un futuro eh, corto esas condiciones, que nos va a ayudar con o sin. Y si nos ayuda con, como lo acabo de decir hace un momentito, nos ayuda sin, salimos ganando. Pero tenemos que ser así. Las cabras de por sí son animales vivos, tenemos que estar atendiéndolos, no podemos estar, digamos, eh, aventurando a que, bueno, mueran de hambre. eh, no, porque ese no es el norte, nosotros no tenemos animales para eso, para producir leche en este caso, que es el nuestro. Pero si no tenemos la alimentación suficiente, entonces vamos a tener una caída considerable en cuanto a la producción de litros por día que estamos acostumbrados o que venimos llevando en este sentido. Levantar un animal que ya esté con una condición eh, complicada o comprometida ya es un poco más difícil. Entonces tratemos de prepararnos, señores. Busquemos esa, esa herramienta que nos lleve a planificar cómo debemos estar levantando esa proyección para el siguiente año. Los veranos siempre se van a dar, siempre van a estar. Los fenómenos del niño son más cíclicos, pero de cierta manera si nos preparamos para uno, siempre vamos a ir avanzando para estar preparados para el otro. Y eso, como también se mencionó, para los conflictos bélicos que de cierta manera pues nos afectan directamente, ya sería menos lo que tuviésemos que enfrentar, porque si nosotros no tuviéramos tanta dependencia, tanta, me refiero que no es que la vamos a eliminar, sería menos el riesgo. De repente la parte sanitaria, esa sí no la vamos a poder quitar porque los insumos sanitarios, medicamentos, vitaminas, desparasitantes y demás, generalmente todo eso es importado. Y eso
lo vamos a necesitar en un momento dado. Pero ya eso es menos, a menos que tenga pues una, eh, una emergencia o una condición pues muy fortuita que va a tener uno que adquirir pues un medicamento adicional, porque generalmente lo que uno requiere ya lo tiene en botiquín, que son las partes, digamos, frecuentes que se usan, el desparasitante cada cierto tiempo, perdón, la vacuna, las vitaminas, cuestiones como esa, ¿verdad? Entonces, procuremos entonces estar pendientes para analizar de manera consciente, sesuda, que el otro año va a haber verano igual, va a haber verano y se puede prolongar o puede que no, pero estemos entonces preparados para la situación. Ya les di, si se puede sembrar heno, se siembra heno, si se puede hacer ensilaje, se hace ensilaje, si se puede tener los bancos de proteína también y buscar la forma de tener los abrevaderos para, eh, si no es para agua de los animales, por lo menos para agua de los siembros, ¿no? Porque los animales, pues, algunos tendrán pues ya, digamos, turbina y cierta cosa, pero los abrevaderos pues son necesarios para ver si de cierta forma pues se logra, digamos, sostener el pasto un poco más allá del tiempo en la parte de sequía. Así que eh, ya prácticamente se nos ha ido el tiempo y de esta manera pues llegamos al final de la transmisión de Capricultura 360. Les agradecemos a todos los que estuvieron conectados y acompañados esta noche compartiendo sus comentarios y experiencias desde el punto de vista de una realidad que nos afecta a todos los productores. Les habló Giovanni Rodríguez de Finca Buenaventura, Calor Veraguas, Panamá. También agradecemos pues por ahí John Ocampo, que pues no pudo conectarse, siempre ha tenido pues que le presentan problemas de comunicación, en este caso pues no pudo presentarse. John Jairo Ocampo de Finca Capinamá, en Boca Centro de Capira, Panamá Oeste. Panamá, que a veces nos acompaña, esto no tuvimos suerte. Esperemos que este tema pues les haya servido no solo para reflexionar, sino también para comenzar a prepararnos mejor frente a los desafíos que enfrentamos actualmente en la capicultura. Recuerden que el próximo en vivo de Capicultura 360 va a ser el 17 de junio, más o menos hasta allá, Dios primero. No sabemos todavía el tema, siempre lo buscamos en el camino a ver si alguien nos da una idea, nos puede escribir a Capicultura 360 en finca, perdón, en Instagram, en Finca Caprinamá o en Finca Buenaventura. De repente podemos abordar algún tema que nos sugiera. Esta y otros capítulos han sido subidos siempre a la cuenta de YouTube de Capricultura 360 para los que tengan pues alguna inquietud. Hay diferentes temas de raza, temas de alimentación, nutrición, temas de estadísticas, temas de parasitaciones. Hay una gama de temas, ya nosotros llevamos más de un año en este bregar, que lo hacemos con mucho amor, con mucho deseo de que otras personas pues tengan esa experiencia que nosotros no tuvimos de cómo se maneja la agricultura. En este caso, en Panamá hablamos de nuestra experiencia, muchas cosas investigamos también para tratar de transmitirle mediante estos en vivos y en el canal esto, alguna información que le pueda ser de su beneficio. Recuerda que el próximo en vivo es el 17 de junio probablemente, un nuevo tema de interés para todos los productores apasionados del sector caprino. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima transmisión de Capricultura 60. Hasta luego.